Gané $380M en la lotería, pero fingí estar en bancarrota para poner a prueba a mi familia. Mi padre dijo, eres una vergüenza, deja de molestarnos con tus problemas. Mi hermana se rió, patética, siempre mendigando. Y mi madre añadió, eres una sanguijuela, resuélvelo tú misma. Yo solo sonreí y respondí, gracias por reprobar mi prueba. Soy Victoria, tengo 29 años, y hace 3 meses descubrí que ganar $380 millones no arregla automáticamente toda una vida de no ser querida por tu propia familia. Mi padre me miró fijamente a los ojos y me llamó una vergüenza que necesitaba dejar de molestarlos con mis problemas. Mi hermana se rió y me llamó patética, diciendo que siempre estaba rogando por sobras. Mi madre completó el trío declarando que yo era una sanguijuela que necesitaba resolver las cosas sola. Sonreí y simplemente dije, gracias por reprobar mi prueba. ¿Desde dónde nos ven hoy? Escriban su ubicación en los comentarios de abajo y presionen ese botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. Pero permítanme llevarlos de regreso a cómo llegamos aquí, porque esta historia no comenzó con números de lotería. Comenzó en una casa que tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto amor para mí. Mientras crecía, nuestra casa era del tipo que hacía que los vecinos redujeran la velocidad cuando pasaban, estilo colonial, césped perfectamente cuidado, garaje para 3 autos que realmente albergaba 3 autos. Mis padres, Robert y Linda Chen, habían trabajado duro para construir su cómodo estilo de vida de clase media alta. Papá era gerente regional de ventas para una compañía de equipos médicos. Mamá era una agente de bienes raíces que se especializaba en casas de lujo. Viajaban a Europa cada 2 años, conducían autos que reemplazaban cada 3 años y se aseguraban de que todos supieran que les iba bien. El problema no era el dinero. El problema era yo. No era la hija que ellos querían. Mi hermana Emma era rubia, vivaz y tenía ese encanto natural que hacía que los adultos se iluminaran cuando ella entraba en una habitación. Ella era 2 años menor, pero de alguna manera parecía más madura, más refinada, más todo lo que yo no era. Emma podía salir de cualquier problema y conseguir cualquier favor con dulces palabras. ¿Yo? Yo era demasiado seria, demasiado directa, demasiado reacia a interpretar el papel de hija feliz que ellos querían. Es difícil conectar con Victoria, le decía mamá a sus amigas, justo enfrente de mí. Simplemente no es muy cálida. Papá asentía, añadiendo su frase favorita sobre cómo yo necesitaba aprender a estar más agradecida por todo lo que me proporcionaban. Cuando Emma rompió el jarrón antiguo en la sala de estar a los 12 años, se convirtió en una historia sobre cómo ocurren los accidentes y que deberíamos tener más cuidado donde colocamos las cosas preciosas. Cuando rayé accidentalmente la puerta del auto de papá con mi bicicleta a los 14 años, se convirtió en una serie de conferencias de 2 horas sobre responsabilidad, respeto por la propiedad ajena y cómo necesitaba pensar antes de actuar. El doble rasero no era sutil. Estaba pintado con neón en cada interacción familiar. Emma recibió un auto para su cumpleaños número 16. Yo recibí una conferencia sobre cómo el transporte público forja el carácter. La universidad de Emma fue totalmente financiada, incluyendo su año sabático en Europa para encontrarse a sí misma. Yo obtuve préstamos estudiantiles y un trabajo de medio tiempo. Las luchas profesionales de Emma fueron recibidas con un apoyo emocional infinito y rescates financieros. Mis éxitos profesionales fueron recibidos con breves asentimientos y cambios rápidos de tema. Para cuando me gradué de la universidad con un título en contabilidad y conseguí un trabajo sólido en una firma regional, había aprendido a dejar de esperar reconocimiento. Había aprendido a dejar de esperar inclusión. Había aprendido a dejar de esperar cualquier cosa en absoluto. Es por eso que, cuando su mundo financiero comenzó a desmoronarse 5 años después, no me sorprendió que todavía no me vieran como alguien a quien valiera la pena pedir ayuda. El patrón estaba tan arraigado que apenas lo notaba ya. Cenas familiares donde se pedían las opiniones de Emma y las mías se daban por sentado. Planificación de vacaciones donde las preferencias de Emma importaban y las mías eran ocurrencias tardías. Llamadas telefónicas de emergencia que iban primero a Emma, y luego a mí solo si Emma no estaba disponible. Me convertí en la hija de repuesto, a la que llamabas cuando la favorita no contestaba.
Victoria simplemente no está tan emocionalmente disponible, explicaba mamá a los parientes que ocasionalmente preguntaban por qué parecía tan distante en las reuniones familiares. La ironía era que yo había intentado durante 25 años estar emocionalmente disponible, solo para ver cada intento desestimado o redirigido hacia Emma. La crítica favorita de papá era que yo era demasiado independiente. Aparentemente, querer manejar mis propios problemas en lugar de correr hacia ellos por ayuda significaba que era fría. Pero cuando pedía su consejo o apoyo, me decían que debería ser más autosuficiente. No había una combinación ganadora, así que dejé de jugar su juego. La verdadera educación llegó cuando comencé a observar cómo trataban a otras personas. Papá era encantador y generoso con sus amigos de golf, siempre pagando las cuentas y ofreciendo ayuda con proyectos. Mamá era cálida y solidaria con sus clientes, pasando horas ayudándoles a encontrar las casas de sus sueños. Tenían una capacidad ilimitada para la amabilidad, simplemente no para mí. Comencé a tomar notas mentales, no por amargura, sino por genuina curiosidad. ¿Cuántas veces recordaron las presentaciones de trabajo de Emma frente a las mías? ¿Cuántas veces preguntaron sobre la vida amorosa de Emma frente a la mía? ¿Cuántas fotos familiares presentaban prominentemente a Emma mientras yo estaba recortada en el borde o faltaba por completo? El conteo se volvió absurdo. Tan absurdo que empecé a encontrarlo casi divertido. Si vas a ser sistemáticamente excluido por personas que dicen amarte, más vale apreciar la minuciosidad de su esfuerzo. Emma, para su crédito, no parecía notar el favoritismo. O tal vez simplemente lo aceptaba como natural. Ella era la estrella. Yo era el elenco de apoyo. Y así era simplemente como operaba nuestra familia. Ella no era maliciosa al respecto, solo completamente ajena a cualquier realidad fuera de su propia experiencia. Cuando ella luchó para encontrar trabajo después de la universidad, toda la familia se movilizó. Papá hizo llamadas a su red de contactos. Mamá la llevó a entrevistas y se esperaba que yo estuviera disponible para charlas de ánimo y apoyo moral. Cuando fui ascendida a contadora senior ese mismo año, la celebración consistió en papá sintiendo y diciendo, bien por ti, cariño, antes de volver a su periódico. El momento más revelador llegó durante el drama de la relación de Emma con su novio de la universidad. Mamá pasó horas al teléfono entrenándola a través de conversaciones de ruptura. Papá se ofreció a pagar la terapia para ayudarla a procesar el trauma emocional. Toda la familia trató su corazón roto como una emergencia nacional que requería la ayuda de todos. Cuando mi propia relación terminó después de 3 años, recibí un mensaje de texto de mamá diciendo, lamento escucharlo de Jaque. Encontrarás a alguien mejor. Eso fue todo. Sin llamadas de seguimiento, sin ofertas de apoyo, sin reconocimiento de que yo también podría estar sufriendo. Aprendí a hacer el duelo en privado, celebrar en privado y resolver problemas en privado. No por elección, sino por necesidad. Me habían entrenado para ser independiente haciendo que la dependencia de ellos fuera emocionalmente peligrosa. A finales de mis 20 años, había dejado de esperar algo diferente. Asistía a eventos familiares, participaba en intercambios de regalos y mantenía la apariencia de relaciones familiares normales mientras mantenía mi distancia emocional. Era más fácil que estar constantemente decepcionada. Lo que no me di cuenta fue que todo este entrenamiento emocional me estaba preparando para la prueba más grande de mi vida. La primera grieta en su fachada perfecta apareció cuando la compañía de papá comenzó a reducir personal. Él había estado tan confiado en su posición, tan seguro de su importancia, que el aviso de despido lo tomó completamente desprevenido. 22 años con la misma compañía, y de repente estaba limpiando su oficina un martes por la tarde. Mamá trató de mantener las apariencias, pero las ventas de bienes raíces en nuestra área se habían desacelerado significativamente. El mercado de lujo en el que se especializaba se secó a medida que la gente se apretaba el cinturón. Sus vacaciones en Europa fueron canceladas. Los reemplazos de autos se pospusieron. Las cenas en restaurantes se convirtieron en comidas de supermercado. Lo vi todo desarrollarse desde mi propia distancia estable. Mi trabajo de contabilidad no era glamoroso, pero era a prueba de recesión. La gente siempre necesitaba trabajo de impuestos y contabilidad, especialmente durante tiempos económicos difíciles. Había construido una pequeña práctica paralela ayudando a pequeñas empresas locales, lo que me daba ingresos adicionales y seguridad laboral. Mientras su mundo se encogía,
el mío se expandía silenciosamente. Emma, mientras tanto, nunca había aprendido a valerse por sí misma. A los 27 años, todavía vivía en casa, todavía esperando su apoyo financiero, todavía tratando sus recursos decrecientes como su cajero automático personal. Su trabajo de marketing de nivel inicial apenas cubría el pago de su auto y sus hábitos de compras, y mucho menos la independencia. El estrés comenzó a mostrarse de formas que no podían ocultar. Papá desarrolló este hábito nervioso de revisar su teléfono constantemente, observando los correos electrónicos de búsqueda de trabajo que nunca llegaban. Mamá comenzó a hacer comentarios sobre contratiempos temporales y ajustes del mercado que no engañaban a nadie. Emma comenzó a quejarse de lo injusto que era que otras personas de su edad pudieran pagar sus propios apartamentos. Ninguno de ellos preguntó jamás cómo me iba financieramente. Ninguno de ellos consideró que yo podría tener ideas sobre cómo administrar el dinero durante tiempos difíciles. Ninguno de ellos pensó en incluirme en sus conversaciones familiares preocupadas sobre el futuro. Yo seguía siendo la forastera incluso durante su crisis. ¿Alguna vez han experimentado sentirse invisibles en las luchas de su propia familia? Compartan su historia en los comentarios de abajo porque definitivamente no están solos en esta experiencia. La parte realmente reveladora fue cómo manejaron sus circunstancias cambiantes. En lugar de ajustar sus expectativas o desarrollar nuevas estrategias, simplemente se volvieron más enojados. Enojados con la economía, enojados con la antigua compañía de papá, enojados con el mercado inmobiliario, enojados con todo excepto con sus propias decisiones financieras. Papá comenzó a hacer comentarios amargos sobre que los jóvenes de hoy en día no entendían el valor del trabajo duro. Mamá se quejaba interminablemente sobre los clientes que le hacían perder el tiempo mirando casas que no podían pagar. Emma desarrolló un sentido de derecho que de alguna manera se hizo más fuerte a medida que su capacidad para financiarlo se debilitaba. Ofrecía ayuda una vez al principio, sugerencias sutiles sobre estrategias de presupuesto, menciones de clientes de pequeñas empresas que estaban contratando, ideas sobre recortes de costos que no afectarían su calidad de vida. Mis sugerencias fueron desestimadas como si no entendiera la situación real o simplificara problemas complejos. Así que dejé de ofrecer. Los vi luchar con decisiones que podría haberles ayudado a evitar. Los escuché preocuparse por facturas que podría haber explicado cómo administrar. Los vi cometer errores financieros que mi formación profesional podría haber prevenido. Pero me habían enseñado a no insertarme donde no me querían. Me habían entrenado para quedarme en mi carril, para seguir siendo la hija distante que no entendía sus vidas reales. Lo que no sabían era que yo entendía mucho más de lo que se daban cuenta. Entendía que su crisis revelaba algo importante sobre quiénes eran realmente. Entendía que incluso la desesperación no cambiaría su visión fundamental de mí como menos digna de consideración que Emma. Lo más importante, entendía que estaba completamente preparada para manejar cualquier cosa que la vida me lanzara sin su apoyo, aprobación o participación. Simplemente no sabía aún cuán a fondo sería puesta a prueba en ese entendimiento. El 15 de marzo cambió todo. Me había detenido en la gasolinera después del trabajo, la misma rutina que había seguido durante 3 años, comprar gasolina, tomar un café y comprar un boleto de lotería con los mismos números que había estado jugando desde la universidad. Mi cumpleaños, el cumpleaños de Emma y nuestro antiguo número de casa. No porque creyera en la suerte, sino porque era más fácil que elegir números nuevos cada semana. El sorteo era esa noche, pero lo olvidé por completo. El trabajo había estado ajetreado. Hice la cena, vi Netflix y me quedé dormida en el sofá como cualquier otro martes. El boleto se quedó en mi bolso, olvidado entre recibos y bálsamo labial. El jueves por la mañana, se me estaba haciendo tarde para una reunión con un cliente cuando recordé revisar los números mientras esperaba que se hiciera mi café. Abrí el sitio web de la lotería en mi teléfono, comparé los números con mi boleto y tuve que sentarme de golpe en la silla de mi cocina. Los 6 números coincidían. Miré la pantalla, luego mi boleto, luego de nuevo la pantalla. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Revisé una y otra vez, y una cuarta vez, porque ganar 380 millones parecía algo que le pasaba a otras personas. No a la decepción familiar que cenaba cereal y conducía un Honda de 10 años de antigüedad. La realidad me golpeó en oleadas. Primero, los números. Definitivamente míos. Luego, la cantidad.
Más dinero del que podía conceptualizar. Luego, las implicaciones. Libertad completa de cada preocupación financiera que había tenido y más libertad de la que jamás había imaginado posible. Me reporté enferma en el trabajo por primera vez en 2 años. Durante las siguientes 3 horas, me senté en mi cocina, alternando entre reír y llorar. Abrí sitios web bancarios para entender qué significaban realmente 380 millones de dólares. Investigué abogados de lotería y asesores financieros. Busqué casas en lugares donde siempre había querido vivir. Calculé cuánto dinero podía regalar y aún así vivir cómodamente para siempre. Pero sobre todo pensé en mi familia. Mi primer instinto, a pesar de todo, fue compartir la noticia, ser finalmente la hija que podía resolver sus problemas, que podía probar mi valor, que podía ganar la aceptación que nunca había logrado conseguir. Imaginé las llamadas telefónicas, la cena de celebración, la forma en que finalmente me mirarían con orgullo en lugar de leve decepción. Durante unos 10 minutos, me permití creer que el dinero podía arreglar lo que siempre había estado roto entre nosotros. Entonces la realidad apareció. Esta era la misma familia que había desestimado mi éxito profesional, ignorado mis necesidades emocionales y tratado mi presencia como una obligación. La misma familia que había pasado 30 años mostrándome exactamente cuánto les importaban mis opiniones, sentimientos y logros. El dinero no cambiaría la dinámica fundamental, solo añadiría una nueva capa de complicación. Hice café, me volví a sentar en la mesa de mi cocina y comencé a planificar en lugar de soñar. Llamé a la oficina de lotería para entender el proceso de reclamo. Investigué protecciones legales para ganadores de lotería. Aprendí sobre fideicomisos, escudos de privacidad y estrategias de gestión financiera. No llamé a mi familia. Algo sobre esa decisión se sintió poderoso de una manera que no había experimentado antes. Por primera vez en mi vida, tenía algo valioso que era completamente mío, y podía elegir exactamente cómo manejarlo. Podía elegir a quién confiar la información. Podía elegir cuándo y cómo compartirla, si es que la compartía. El poder de elección se sintió casi más valioso que el dinero mismo. Ese fin de semana, conduje hasta la oficina de lotería en la capital del estado y comencé el proceso de reclamar mi premio. Contraté abogados, establecí estructuras financieras y establecí protecciones para mi identidad y mi dinero. Cada decisión fue solo mía, sin la opinión de personas que nunca habían valorado mi juicio de todos modos. Durante 2 semanas, viví con el secreto. Fui a trabajar, almorcé con colegas, asistí a mi club de lectura y mantuve mi rutina normal mientras guardaba la noticia más grande de mi vida. Lo extraño era lo normal que se sentía todo. Yo era la misma persona con los mismos valores y las mismas preferencias diarias. El dinero era solo una herramienta muy poderosa, pero aún así solo un medio para un fin. Lo que necesitaba averiguar era cuál debería ser ese fin. La respuesta llegó 3 semanas después durante la cena familiar del domingo. No había planeado asistir, pero mamá había llamado específicamente para pedirme que fuera. Nunca te vemos ya, dijo, aunque habíamos cenado juntas 2 semanas antes. Emma extraña pasar tiempo con su hermana mayor. Casi me río. Emma tenía mi número de teléfono. Si me extrañaba, sabía cómo contactarme, pero acepté ir, en parte por hábito y en parte por curiosidad. Quería observarlos con mi nueva perspectiva, ver cómo operaban cuando pensaban que nada había cambiado. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba, aunque nada había cambiado físicamente. Papá parecía mayor, el estrés se mostraba en la forma en que sostenía sus hombros. La sonrisa de mamá parecía más forzada, su alegría un poco demasiado brillante. Emma parecía frustrada de esa manera particular de los adultos que habían esperado que la vida fuera más fácil de lo que estaba resultando ser. La conversación de la cena se centró en sus luchas continuas. La búsqueda de trabajo de papá no progresaba bien. Mamá había perdido 2 clientes importantes. El auto de Emma estaba haciendo ruidos extraños que probablemente requerían reparaciones costosas. El tono era de quejas disfrazadas de actualizaciones. Frustraciones presentadas como contratiempos temporales. Escuché todo mientras comía el estofado de mamá, la misma receta que había estado haciendo durante 20 años. La comida era exactamente la misma, pero todo lo demás se sentía diferente ahora que sabía que podía comprar esta casa 10 veces sin afectar mi cuenta corriente. ¿Cómo te van las cosas, Victoria?,
preguntó mamá, y pude notar que la pregunta era solo cortesía. Estaban demasiado envueltos en sus propios problemas como para que les importara genuinamente mi respuesta. Este era mi momento. Podría haberles contado todo. Podría haber resuelto cada problema que habían mencionado en la última hora. Podría haber sido finalmente la hija que superaba sus expectativas en lugar de la que los decepcionaba. En cambio, me escuché decir, en realidad, estoy teniendo algo de estrés financiero yo misma. Nada grave. Solo tengo que reconsiderar algunas prioridades de gastos y tal vez ajustar mi presupuesto. La reacción fue inmediata y reveladora. La cara de papá cambió de interés cortés a irritación. Bueno, tal vez si te hubieras enfocado en avanzar en tu carrera en lugar de simplemente ponerte cómoda donde estás, tendrías más opciones ahora. Mamá asintió. Victoria, no puedes esperar navegar por la vida y no sentir consecuencias cuando las cosas se ponen difíciles. Esta es probablemente una buena experiencia de aprendizaje para ti. Emma realmente se rió. Dios, Victoria, siempre eres tan dramática con el dinero. Solo reduce cualquier café elegante que estés comprando y estarás bien. Me senté allí observando la completa falta de empatía o apoyo de mi familia y sentí que algo encajaba en su lugar. No exactamente ira, más bien claridad, una comprensión cristalina de quiénes eran realmente estas personas y cómo se sentían realmente acerca de mí. Estaba pensando que tal vez debería buscar reducir algunos gastos, dije cuidadosamente. Tal vez mudarme a un apartamento más pequeño o pensar si algunas relaciones en mi vida valen la inversión. Eso suena razonable, dijo papá, perdiendo ya el interés. A veces tienes que tomar decisiones difíciles. Absolutamente, estuvo de acuerdo mamá. Es bueno que estés siendo realista en lugar de esperar que otras personas resuelvan tus problemas. Emma estaba desplazándose por su teléfono, apenas escuchando. Sí, definitivamente. Las personas que constantemente necesitan ayuda son simplemente agotadoras. Me disculpé para usar el baño y me paré en su tocador de invitados, mirando mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Estas personas no tenían idea de que estaban hablando con alguien que podía comprar y vender sus problemas sin pensarlo dos veces. Más importante aún, acababan de mostrarme exactamente cómo responden cuando piensan que necesito apoyo, con desdén, con juicio, con la suposición de que cualquier lucha que enfrentara era mi propia culpa y mi propia responsabilidad resolver. Cuando regresé a la mesa, ya habían pasado a discutir la vida amorosa de Emma y las posibles oportunidades de networking de papá. Mis problemas financieros ficticios habían sido abordados y desestimados en menos de 5 minutos. Terminé mi cena, ayudé a limpiar la mesa e hice una conversación cortés sobre nada importante. Cuando me fui esa noche, los abracé para despedirme, sabiendo que algo fundamental había cambiado. No estaba enojada con ellos. Estaba agradecida. Me acababan de mostrar exactamente quiénes eran cuando pensaban que los necesitaba. Habían reprobado la prueba más fácil posible, y no tenían idea de que siquiera estaban siendo probados. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Quiero establecer una estructura de fideicomiso que proteja completamente mi identidad y mis activos, dije. Y quiero establecer algunos planes de contingencia. Durante las siguientes semanas, desarrollé lo que llamé en privado el plan. No era venganza exactamente. Era más como una evaluación de carácter integral de las personas que decían amarme. Comencé a dejar caer pistas sutiles sobre la presión financiera. No declaraciones dramáticas, solo menciones casuales de reconsiderar gastos, tal vez reducir cosas, tener que ser más cuidadosa con el dinero. Nada que provocara una preocupación real, solo lo suficiente para ver cómo responderían a la sugerencia de que yo podría estar luchando. Las respuestas fueron exactamente lo que esperaba. Papá ofreció consejos genéricos sobre presupuesto y responsabilidad. Mamá sugirió que buscara cursos de planificación financiera. Emma hizo bromas sobre mis hábitos de gasto y se ofreció a quitarme mi ropa más bonita de las manos si necesitaba reducir mi guardarropa. Ninguno de ellos preguntó si necesitaba ayuda real. Ninguno de ellos ofreció asistencia. Ninguno de ellos mostró ninguna preocupación genuina por mi bienestar. Documenté todo, no formalmente, sino mentalmente. Cada comentario despectivo, cada consejo inútil, cada sugerencia de que mis problemas eran culpa mía. Estaba construyendo un caso, aunque no estaba segura aún de qué haría con la evidencia.
El momento más revelador llegó cuando Emma llamó para quejarse de las reparaciones de su auto. La estimación era de $3.200, más de lo que tenía en su cuenta corriente. Estaba estresada, frustrada y buscando simpatía. Simplemente no sé cómo se supone que la gente maneje gastos inesperados como este, dijo. Es tan injusto que una pequeña cosa pueda arruinar toda tu situación financiera. Esperé a que me preguntara si podía ayudar, a pesar de que yo supuestamente estaba luchando también. Esperé a que ofreciera apoyo mutuo, algún tipo de conversación de ambas estamos teniendo problemas de dinero, averiguémoslo juntas. En cambio, dijo, tienes tanta suerte de que tu auto sea confiable. Desearía haber tomado mejores decisiones como tú. La ironía era espectacular. Emma estaba elogiando mis decisiones financieras prácticas mientras yo tenía 380 millones, y ella luchaba con una factura de reparación de $3.200. Podría haber resuelto su problema con el equivalente a cambio de bolsillo, pero ella nunca había preguntado ni una sola vez si yo necesitaba ayuda con mis propios supuestos problemas financieros. Esa noche, finalicé mi decisión. Continuaría la farsa por unos meses más, el tiempo suficiente para recopilar datos completos sobre su carácter. Vería exactamente cómo me trataban cuando pensaban que era vulnerable. Observaría cómo manejaban sus propios problemas frente a cómo respondían a los míos. Y cuando tuviera suficiente información, revelaría la verdad, no como un regalo sorpresa, sino como una calificación de examen final, un informe completo sobre cómo se habían desempeñado como miembros de la familia cuando pensaban que no les costaba nada ser solidarios. Sospechaba que iban a reprobar dramáticamente. Pero necesitaba estar absolutamente segura antes de tomar mi decisión final sobre qué papel, si alguno, jugarían en mi nueva vida. La prueba había comenzado, y no tenía ni idea de que la estaban tomando. Pero ya estaba bastante segura de que sabía cómo iba a terminar esto. La prueba se aceleró más rápido de lo que esperaba. En 2 meses, mi familia me había mostrado todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran realmente cuando pensaban que yo era vulnerable. Comenzó con las llamadas telefónicas ignoradas. Llamaba a mamá con vagas menciones de tratar de resolver algunas cosas financieramente, y ella dejaba que fuera al buzón de voz o cortaba la conversación con excusas de estar ocupada con clientes. Papá respondió a mis sutiles solicitudes de consejo con lugares comunes genéricos sobre presupuestos que claramente copió y pegó de algún sitio web financiero. Pero Emma fue la verdadera revelación. Me llamó una noche, estresada por querer redecorar su habitación, no necesitar redecorar, fíjense, querer. Había visto la renovación de la habitación de algún influencer y decidió que absolutamente tenía que tener esos cojines decorativos específicos que costaban $200 cada uno. Sé que estás pasando por toda tu cosa de crisis financiera, dijo, y prácticamente podía escuchar las comillas alrededor de crisis financiera. Pero, ¿crees que podrías prestarme como $800? Te pagaré cuando reciba mi reembolso de impuestos. Me senté en mi cocina rodeada de listados de bienes raíces de casas de $1 millón que estaba explorando por diversión y escuché a mi hermana pedirme dinero mientras descartaba mis supuestos problemas financieros en la misma oración. Realmente estoy tratando de ser cuidadosa con los gastos en este momento, dije con cuidado. Oh, vamos, Victoria. No es como si estuvieras realmente en bancarrota. Solo estás siendo dramática como siempre. Su tono era tan despectivo que era casi impresionante. Además, esto es diferente. Esto es para algo que realmente importa, ¿verdad? Sus cojines decorativos importaban más que mi estrés financiero. Entendido. En realidad, no puedo ayudar con eso en este momento, dije. El silencio que siguió fue revelador. Entonces, wow. Quiero decir, sabía que eras egoísta, pero no pensé que te hubieras vuelto tan mala. Son $800, Victoria. No es exactamente un gran sacrificio para alguien con un trabajo estable. Esta es la misma persona que 3 semanas antes le había dicho a mamá que yo probablemente me había buscado mis problemas de dinero y que ayudarme solo facilitaría mi mala toma de decisiones. Pero cuando ella quería algo, de repente yo era egoísta por no proporcionarlo. Después de colgar, me preparé una taza de té y actualicé mi hoja de cálculo mental. Emma había reprobado la prueba de empatía, la prueba de consistencia y la prueba de decencia humana básica, todo en una sola conversación. Impresionante eficiencia, realmente.
El patrón continuó con una previsibilidad asombrosa. Papá mencionó en la cena que las personas que hablaban constantemente de problemas de dinero solo buscaban atención. Mamá comenzó a hacer comentarios sobre cómo algunas personas nunca aprendieron a manejar el estrés adecuadamente. Emma comenzó a decirles a sus amigos que yo estaba pasando por una fase extraña y siendo difícil con el dinero. La ironía era deliciosa. Aquí estaban ellos luchando con problemas financieros reales, criticándome por problemas financieros ficticios mientras yo tenía más dinero del que cualquiera de ellos vería en 10 vidas. Si esto fuera una comedia, sería brillante. Como era mi vida, fue simplemente educativo. ¿Qué creen que pasará a continuación cuando Victoria finalmente revele la verdad a su familia? Dejen sus predicciones en los comentarios de abajo. 3 meses después de haber comenzado mi pequeño experimento, tenía suficientes datos para escribir una tesis sobre dinámicas familiares tóxicas. Pero más importante aún, tenía absoluta claridad sobre lo que tenía que suceder a continuación. Llamé a mi abogado y le dije que era hora de la fase 2. Lo hermoso de tener recursos ilimitados es que puedes resolver problemas antes de que se conviertan en problemas. Pasé el mes siguiente construyendo una fortaleza legal impenetrable alrededor de mi dinero y mi futuro. Estructuras de fideicomiso que protegían mis activos de cualquier reclamo familiar potencial. Documentación legal que establecía límites claros sobre regalos financieros frente a préstamos. Protecciones de privacidad que evitarían que alguien accediera a mi información financiera. Incluso hice que mi abogado redactara plantillas de respuestas para futuras solicitudes de dinero porque sabía que vendrían. Mientras construía mis defensas legales, mi familia continuaba su clase magistral en amor condicional. Mamá comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas manejan la adversidad mejor que otras. Papá comenzó a contar historias sobre parientes que habían superado las dificultades financieras a través de la determinación y el trabajo duro con miradas significativas en mi dirección. Emma escaló a burlarse abiertamente de lo que llamaba mi ansiedad por el dinero, aparentemente encontrando hilarante mi supuesto estrés financiero. El incidente más revelador ocurrió durante una barbacoa familiar en la casa de mis padres. Estaba ayudando a mamá en la cocina cuando la amiga de Emma, Sara, mencionó que su compañía estaba contratando para un puesto que sería perfecto para alguien con mi experiencia. Oh, es muy dulce de tu parte pensar en Victoria, dijo mamá. Pero ella está pasando por una especie de fase de pánico financiero en este momento. Probablemente no sea el mejor momento para que ella haga cambios de carrera. Me quedé allí sosteniendo un tazón de ensalada de papa, escuchando a mi madre describir mis problemas financieros falsos a una extraña mientras descartaba por completo una oportunidad genuina que podría haber ayudado con esos problemas si fueran reales. En realidad, dijo Sara, pareciendo confundida, el puesto paga significativamente más que los roles típicos de contabilidad. Parece exactamente lo que alguien con preocupaciones financieras querría. Mamá agitó la mano con desdén. Victoria siempre ha sido excesivamente dramática con el dinero. Ella lo resolverá eventualmente. Me disculpé para usar el baño y me paré en su pasillo mirando fotos familiares que contaban la historia de 30 años de cuidadosa exclusión. Allí estaba yo, recortada de las fotos de vacaciones, parada un poco aparte en las fotos grupales, faltando por completo en varios momentos familiares espontáneos. Me habían estado mostrando quién era yo para ellos durante toda mi vida. Yo simplemente acababa de aprender finalmente a leer el mensaje. Esa noche, fui a casa e hice la llamada que terminaría con esta farsa para siempre. Hola, papá. Soy Victoria. Me preguntaba si podríamos tener una reunión familiar pronto. Hay algo importante que necesito discutir con todos. ¿Está todo bien?, preguntó, y pude escuchar la preocupación en su voz. Finalmente, algo de preocupación parental. Lástima que fuera unos 3 meses tarde y basada en suposiciones completamente equivocadas. Todo está bien, dije. En realidad, todo está a punto de ser mucho más claro. ¿Cómo les parece el domingo por la tarde a todos? Prácticamente podía escucharlo calculando si mi discusión importante implicaría pedirles dinero. Pobre papá. No tenía idea de que estaba a punto de recibir la educación más cara de su vida. El domingo funciona. Deberíamos estar preocupados por esta conversación. Miré alrededor de mi modesto apartamento, pensando en la cuenta bancaria de 8 cifras que podría comprar todo este edificio sin afectar mi presupuesto mensual. No, papá.
No deberían estar preocupados. Deberían estar preparados para escuchar con mucha atención. El domingo llegó con el tipo de clima fresco de otoño que hace que todo parezca más dramático de lo que realmente es. Conduje hasta la casa de mis padres en mi confiable Honda llevando un portafolio de cuero que contenía documentos que valían más dinero del que jamás habían imaginado. No estaba nerviosa. No estaba enojada. Tenía curiosidad. Después de 30 años de ser tratada como la ocurrencia tardía de la familia, finalmente iba a descubrir qué sucedía cuando yo tenía todas las cartas. Se sentía como la conclusión de un experimento muy largo en comportamiento humano. Mamá había hecho su famoso postre de manzana crujiente, probablemente pensando que esta iba a ser una de esas conversaciones familiares difíciles que requerían comida reconfortante. Papá estaba caminando de un lado a otro en la sala de estar, claramente ansioso por el desastre financiero que yo estaba a punto de poner a sus pies. Emma estaba sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono, irradiando la marca particular de impaciencia que proviene de ser forzada a participar en el drama de otra persona. Entonces, dijo papá una vez que todos estuvimos sentados, ¿qué es esta cosa importante que necesitabas discutir? Abrí mi portafolio y saqué un solo documento, una carta de la Comisión Estatal de Lotería confirmando mi reclamo del premio. Lo coloqué en la mesa de centro donde los tres pudieran verlo. El silencio fue inmediato y completo. Mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el membrete oficial. Papá tomó el documento, sus manos temblando ligeramente mientras leía. El teléfono de Emma se deslizó de sus dedos sobre los cojines del sofá. Esto dice, la voz de papá se quebró. Esto dice que ganaste 380 millones. Sí, dije simplemente. Hace 3 meses. 3 meses, la voz de mamá era apenas un susurro. ¿Ganaste esto hace 3 meses y no nos lo dijiste? Estaba realizando un experimento, expliqué, mi tono tan casual como si estuviera discutiendo el clima. Quería ver cómo me trataría mi familia si pensaran que estaba luchando financieramente. Emma encontró su voz primero. ¿Me estás tomando el pelo? Lenguaje, Emma, dijo mamá automáticamente, todavía mirando el documento de la lotería. No, en serio. Estás completamente loca, la cara de Emma se estaba poniendo roja. Has estado fingiendo tener problemas de dinero mientras estás sentada sobre cientos de millones de dólares. Asentí. Los resultados del experimento fueron bastante esclarecedores. Papá dejó el documento con manos temblorosas. Victoria, no entiendo. ¿Por qué nos mentirías sobre algo como esto? No mentí sobre nada. Dije que tenía estrés financiero y necesitaba reconsiderar mis prioridades. Eso era cierto. Tener 380 millones de dólares definitivamente crea estrés sobre las prioridades financieras. Mantuve mi voz nivelada, observando sus caras procesar la información. Lo que aprendí fue cómo responden cuando piensan que necesito apoyo. Te hubiéramos ayudado, protestó mamá. Siempre ayudamos cuando realmente lo necesitas. Saqué otro documento de mi portafolio. Una línea de tiempo que había preparado meticulosamente, documentando cada interacción que habíamos tenido en los últimos 3 meses, cada llamada telefónica desestimada, cada comentario antipático, cada consejo que básicamente equivalía al resuélvelo tú misma. Esto sugiere lo contrario, dije, deslizando la línea de tiempo a través de la mesa. La habitación quedó en silencio nuevamente mientras leían mi documentación. Vi cómo cambiaban sus caras al reconocer sus propias palabras reflejadas hacia ellos. Los despidos casuales, la falta de empatía, la suposición de que mis problemas eran culpa mía. Esto es, comenzó papá, luego se detuvo. ¿Integral?, sugerí amablemente. Sí, soy bastante minuciosa cuando me propongo algo. Emma fue la primera en recuperarse del shock, y predeciblemente, fue directo a la ira. ¿Y qué? ¿Esto es algún tipo de venganza? Nos estás castigando por no leer tu mente. No es venganza, corregí. Claridad. Quería entender quiénes son realmente cuando piensan que no hay nada para ustedes. Ahora lo sé. Las consecuencias fueron exactamente lo que esperaba. Papá trató de argumentar que habían estado pasando por su propio estrés financiero y que no se podía esperar que apoyaran los problemas de todos los demás también. Mamá comenzó a llorar,
pero eran las lágrimas frustradas de alguien que había sido atrapado en lugar de las lágrimas tristes de alguien que sentía un remordimiento genuino. Emma oscilaba entre la rabia y el cálculo, claramente tratando de averiguar cómo esta nueva información cambiaba su posición en la jerarquía familiar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mamá, secándose los ojos con pañuelos. Saqué los documentos finales de mi portafolio. Papeles legales preparados por mi abogado que describían exactamente lo que sucedería ahora. Voy a dar a cada uno de ustedes un regalo financiero único, dije. Suficiente para pagar sus deudas actuales y proporcionar un modesto amortiguador para emergencias. Papá, tus tarjetas de crédito y el saldo restante de la hipoteca. Mamá, el préstamo comercial que tomaste para la renovación de la licencia de bienes raíces y el equipo. Emma, tus préstamos estudiantiles y pagos del auto. Sus expresiones cambiaron de dolor a esperanza tan rápido que fue casi cómico. Sin embargo, continué, este regalo viene con un contrato. Extendí los documentos legales sobre la mesa de centro como un croupier colocando cartas. Cada uno firmará un acuerdo indicando que esta es la única asistencia financiera que recibirán de mí. No habrá solicitudes futuras, ni préstamos de emergencia, ni oportunidades de inversión, ni chantajes emocionales sobre obligaciones familiares. Esto es todo. Papá tomó el contrato, escaneando el lenguaje legal. Victoria, esto parece bastante extremo. ¿Lo es? Han pasado 3 meses mostrándome exactamente cuánto les importa mi bienestar cuando piensan que no puedo aportar nada valioso a sus vidas. Este contrato simplemente reconoce esa realidad. Todavía somos familia, protestó mamá. ¿Lo somos?, pregunté. Porque los miembros de la familia generalmente muestran algo de preocupación cuando otros miembros de la familia están luchando. Los miembros de la familia ofrecen apoyo, no conferencias. Los miembros de la familia preguntan, ¿cómo puedo ayudar?, en lugar de, esto es probablemente tu culpa. Emma estaba leyendo su copia del contrato y pude verla calculando las cantidades en dólares. ¿Cuánto nos vas a dar? Les dije las cantidades específicas. Suficiente para resolver sus problemas inmediatos, pero no lo suficiente para cambiar sus estilos de vida dramáticamente. No lo suficiente para hacerlos ricos, pero lo suficiente para eliminar el estrés financiero que había estado consumiendo sus conversaciones durante meses. ¿Eso es todo?, preguntó Emma. Tienes 380 millones si nos das esta pequeñez. Le sonreí, la primera sonrisa genuina que había tenido en su presencia en meses. Emma, hace 3 horas pensabas que estaba en bancarrota y era egoísta. Ahora piensas que no te estoy dando suficiente dinero. ¿Ves por qué quería entender quiénes son realmente? La verdad era que las cantidades que ofrecía eran generosas bajo cualquier estándar razonable. Eran simplemente pequeñas en relación con mis ganancias totales, lo que molestaba a Emma porque aparentemente ya había comenzado a gastar mi dinero en su cabeza. Deben decidir ahora mismo, dije, mirando mi reloj. Estas ofertas expiran cuando me vaya hoy. Firman los contratos y aceptan el dinero con el entendimiento de que esto termina nuestra relación financiera para siempre, o no firman y continúan manejando sus problemas ustedes mismos. Papá miró alrededor de la habitación claramente esperando que alguien más tomara la decisión por él. Mamá todavía estaba llorando, pero en silencio ahora. Emma estaba mirando el contrato como si pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. La desesperación ganó exactamente como sabía que lo haría. Emma firmó primero, su firma aguda y enojada. Papá firmó después, su mano temblando ligeramente. Mamá firmó al último, sus lágrimas cayendo sobre el papel. Recogí los contratos, los coloqué de nuevo en mi portafolio y me puse de pie. El dinero será transferido mañana por la mañana, dije. Cada uno recibirá confirmación de la oficina de mi abogado. ¿Eso es todo?, preguntó papá. ¿Simplemente te vas? Sí, dije simplemente. Me voy. Caminé hacia la puerta principal, deteniéndome solo para mirar atrás a ellos sentados en su sala de estar, rodeados por la evidencia legal de lo que nuestra relación realmente había valido para ellos. Por lo que vale, dije, espero que el dinero les ayude a construir mejores vidas. Realmente lo espero. Y luego me fui. Sin abrazos, sin promesas de mantenernos en contacto. Sin reconciliación llorosa donde todos reconociéramos nuestros errores y nos comprometiéramos a hacerlo mejor.
Simplemente me fui. Salir de esa casa se sintió como salir de un edificio en llamas. No porque estuviera escapando del peligro, sino porque finalmente estaba respirando aire limpio después de años de inhalar humo. Me senté en mi auto por un momento mirando la casa donde había pasado mi infancia, aprendiendo que el amor era condicional y la aceptación se ganaba a través de la utilidad. La misma casa donde acababa de comprar mi libertad de esas lecciones. Mi teléfono vibró antes de que hubiera llegado al final de su calle. Emma enviando mensajes de texto: esto es una locura. No puedes simplemente cortar a tu familia así. Luego papá llamando: Victoria, necesitamos hablar más sobre esto. Todo esto es muy repentino. Luego el buzón de voz de mamá: cariño, creo que todos dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Podemos intentarlo de nuevo, por favor? Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, confirmé que las transferencias de dinero se habían realizado, los documentos legales archivados, los contratos ejecutados, las obligaciones cumplidas, limpio, final, hecho. Pasé el resto de esa semana haciendo algo que nunca había hecho antes: planificar una vida basada completamente en mis propias preferencias. Durante 30 años, había tomado decisiones a través del filtro de las expectativas familiares: dónde ir a la escuela, qué estudiar, dónde trabajar, cómo pasar mi tiempo libre, incluso cómo sentirme acerca de mis propios logros. Todo se había medido contra el estándar imposible de ganar la aprobación de personas que eran fundamentalmente incapaces de darla. Ahora podía tomar decisiones basadas en lo que realmente me hacía feliz. La primera decisión fue dónde vivir. Había estado fantaseando con dejar nuestra área durante años, pero siempre había encontrado razones para quedarme: obligaciones familiares, seguridad laboral, familiaridad, miedo a empezar de nuevo. Ninguna de esas razones aplicaba ya. Pasé horas investigando ciudades que siempre había querido visitar, lugares con buen clima, oportunidades culturales, comunidades de personas que eligieron estar allí en lugar de personas que nunca se habían ido. Miré casas que no eran solo más grandes que mi apartamento, sino espacios fundamentalmente diferentes diseñados para la paz en lugar de la eficiencia, propiedades con jardines y vistas y espacio para respirar. La segunda decisión fue sobre el trabajo. Había sido competente en contabilidad, pero nunca lo había amado. Fue una elección práctica, una elección segura, una elección que aseguraba que siempre pudiera mantenerme sin importar lo que pasara con mi familia. Ya no necesitaba seguridad. Podía permitirme perseguir algo significativo. Investigué oportunidades de voluntariado con organizaciones que se alineaban con mis valores, organizaciones educativas sin fines de lucro que ayudaban a estudiantes universitarios de primera generación a navegar la ayuda financiera, programas de educación financiera para adultos jóvenes que salían del cuidado de crianza, jardines comunitarios en áreas urbanas. Cosas para las que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba horas extras para demostrar mi valía a personas que no valoraban lo que tenía para ofrecer. De todos modos, la tercera decisión fue sobre las relaciones. Había gastado tanta energía tratando de manejar la disfunción de mi familia que nunca había desarrollado muchas amistades. Tenía citas, pero nunca seriamente. En parte porque siempre estaba emocionalmente agotada por las dinámicas familiares, y en parte porque nunca me había sentido lo suficientemente segura de mi propio valor como para creer que merecía una asociación genuina. Eso iba a cambiar. Durante los siguientes meses, ejecuté mi plan con la misma precisión metódica que había usado para documentar los fracasos de mi familia. Encontré una casa en una pequeña ciudad universitaria a 3 estados de distancia. Histórica, encantadora, rodeada de árboles y lo suficientemente lejos de mi pasado para sentirse como un comienzo completamente nuevo. Establecí conexiones con organizaciones locales de voluntariado y comencé a construir una vida social basada en intereses compartidos en lugar de ADN compartido. Lo más importante, aprendí cómo se sentía tomar decisiones sin tener que justificarlas ante personas que desaprobarían independientemente de lo que eligiera. 2 años después, desperté en mi habitación llena de sol con vista a un jardín que yo misma había plantado y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido culpable por ser feliz. Mi casa se había convertido en todo lo que había soñado durante esos años en mi apartamento estrecho. Espaciosa pero no ostentosa, cómoda pero no derrochadora. Cada habitación reflejaba mi gusto real en lugar de lo que pensaba que podría ganar la aprobación de personas cuyas opiniones ya no importaban. Había encontrado mi ritmo en el trabajo voluntario. 3 días a la semana ayudando a adultos jóvenes a desarrollar habilidades de educación financiera.
un día a la semana asesorando a estudiantes universitarios de primera generación. Fines de semana trabajando en el jardín comunitario y explorando mi nueva ciudad. Descubrí que ayudar a personas que genuinamente apreciaban la asistencia se sentía completamente diferente a ayudar a personas que lo esperaban como su derecho. No se me escapaba la ironía de que yo era más generosa con mi tiempo y dinero como una ermitaña millonaria de lo que nunca había sido como una hija que buscaba desesperadamente aprobación. También había comenzado a tener citas con cuidado, intencionalmente, con la confianza que proviene de saber exactamente lo que vales. El Dr. James Mitchell era profesor de psicología en la universidad local, divorciado con 2 hijos adolescentes que vivían con él la mitad del tiempo. Era amable, divertido, intelectualmente curioso y genuinamente interesado en mis opiniones sobre todo, desde el presupuesto municipal hasta las mejores rutas de senderismo en el área. Cuando le conté sobre mi premio de lotería y la situación familiar, no trató de arreglarlo ni sugirió que les debía perdón. Simplemente escuchó, hizo preguntas reflexivas y me dijo que admiraba cuán claramente había pensado a través de una situación complicada. Fue la primera vez que alguien había respondido a mi historia con respeto en lugar de juicio. El contacto familiar había disminuido a casi nada. Mamá enviaba tarjetas de Navidad con notas sobre cuánto me extrañaban, pero sin reconocimiento de por qué me había ido. Papá ocasionalmente enviaba correos electrónicos con artículos sobre planificación financiera que pensaba que encontraría interesantes, aparentemente olvidando que ya no necesitaba su guía. Emma me había eliminado de sus amigos en las redes sociales después de que sus intentos de mantener el contacto fueran recibidos con respuestas corteses pero distantes. No sentí nada más que alivio. La parte más extraña fue lo normal que se sentía esta vida. Había esperado que ganar la lotería fuera transformador de maneras obvias, pero la verdadera transformación había sido descubrir quién era yo cuando no estaba constantemente tratando de ganar el amor de personas incapaces de darlo libremente. Todavía conducía autos prácticos y compraba en tiendas de comestibles regulares y vivía dentro de un presupuesto razonable. La diferencia era que mis decisiones eran mías. Cuando decidí gastar dinero en un taller de fotografía de 3 semanas en Italia, no tuve que justificarlo ante nadie. Cuando elegí donar anónimamente a fondos de becas, no tuve que explicar mis prioridades. Cuando decidí adoptar 2 perros rescatados y dejar que durmieran en mi costoso sofá, nadie me dio conferencias sobre el mantenimiento de la propiedad. La libertad, había aprendido, no se trataba de tener dinero ilimitado. Se trataba de tener opciones ilimitadas. En las noches tranquilas, a veces me preguntaba qué habría pasado si mi familia hubiera respondido de manera diferente a mi falsa crisis financiera. Si hubieran ofrecido apoyo genuino, hecho preguntas reflexivas o simplemente escuchado sin juzgar, ¿habría compartido las ganancias de la lotería? ¿Habríamos encontrado una manera de construir relaciones más saludables? Probablemente no. La lotería había revelado quiénes eran, pero no había creado esos rasgos de carácter. 30 años de evidencia sugerían que su amor condicional y crueldad casual no eran aberraciones causadas por el estrés. Eran características fundamentales de cómo abordaban las relaciones. Finalmente había aprendido a dejar de esperar resultados diferentes de las mismas personas. La mejor parte de mi nueva vida no era el dinero, la casa o incluso la libertad del drama familiar. Era despertar cada mañana sabiendo que mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie más. Había pasado 3 décadas tratando de ganar amor de personas que no eran capaces de darlo. Ahora, estaba rodeada de personas que elegían preocuparse por mí porque disfrutaban de mi compañía, no porque el ADN los obligara a tolerar mi existencia. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias de la vida real sobre encontrar fuerza en lugares inesperados. A veces, el mayor premio de lotería no es el dinero. Es descubrir que no necesitas a las personas que nunca valoraron lo que tenías para ofrecer en primer lugar. Mientras me sentaba en mi jardín esa mañana, con café en mano y perros a mis pies, me di cuenta de que la mejor venganza realmente era vivir bien. No porque hiciera que mi familia se arrepintiera de sus decisiones, sino porque hacía que sus opiniones fueran irrelevantes para mi alegría. Finalmente había aprendido la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Ser rico era tener dinero. Tener riqueza era tener opciones. Y lo más rica que me había sentido jamás fue el día que me elegí a mí misma sobre las personas que habían pasado 30 años mostrándome que no valía la pena elegirme. A veces no ganas la lotería. A veces la lotería te gana a ti.